Bueno, estamos en el estudio de la Biblia en un año y estamos con los profetas. Ya vimos la vez pasada la primera parte de Jeremías, el apodado profeta llorón, y ya vimos que pues sí tenía razón para llorar realmente. Pues, hoy vamos a completar el estudio sobre él y también vamos a abordar las lamentaciones, que son unos poemas que también se encuentran relacionados con él, con Jeremías. Es lo que nos toca el día de hoy. En el cuadrito que hemos estado revisando, clase con clase, y pues los que saben hebreo ya pueden leer en hebreo ahí los nombres bien bonitos. La Torá, aquí empezando siempre de izquierda a derecha. Y ahí vienen los 5 libros de la Biblia, que le llamamos nosotros el Pentateuco. Luego vienen los Neviim, que son los profetas. Y aquí, pues ya revisamos a Josué, Jueces, Samuel, todos ellos. Y también leímos allí, estudiamos allí a Isaías, ese ya lo vimos. También vimos, hasta ahí vamos. En los Ketuvim vimos también, ya creo que ya vimos todos. Así es, nada más nos faltó, dejamos pendiente, de hecho, este que vamos a ver hoy, que es el de Lamentaciones. Ese no lo vimos, los demás sí. Y ese no lo vimos porque nosotros en nuestras Biblias lo tenemos relacionado con Jeremías, que es el que estamos viendo ahorita. Entonces, es la razón por la cual lo dejamos de lado y hoy lo vamos a ver. En la pues organización que tenemos también de 5-12, 5-5-12, ya revisamos el Pentateuco, ya vimos la historia de Israel, ya somos más inteligentes, más sabios, porque ya leímos y estudiamos los sapienciales. Ahora estamos con los profetas mayores porque tenemos mayor cantidad de sus escritos. Y ya vimos Isaías, ya vimos una parte de Jeremías, y ahora vamos a ver Lamentaciones, entonces estamos aquí. Ya vimos que los Neviim señala la segunda sección de la Biblia hebrea, entre la Torá y los Ketuvim. También vimos que los Neviim comprenden 2 subgrupos, los Rishonim, Neviim, Rishonim, o sea, los profetas primeros, que comprende Josué, Jueces, Samuel y Reyes. Y los Aharonim, Neviim Aharonim, que comprende Isaías, Jeremías, Ezequiel y los 12 profetas menores. También esta diapositiva nos muestra cómo se ubican históricamente los profetas, una cronología allí, donde tenemos a los menores junto con los menores en amarillo, los mayores en azul turquesa. Pues como vimos ya Isaías ya está, ahorita estamos con Jeremías y pues en el que sigue va a ser Ezequiel. Pero aquí está entonces Jeremías, que tenía muchas razones para llorar. Su nombre, Jeremiah, hijo del sacerdote Hilcías, ya dijimos que nació al norte de Jerusalén, en un pueblo llamado Anatot, que fue escogido por Dios para ser profeta, que empezó en el año 13º del reinado de Josías, más o menos alrededor del 627, que estuvo predicando, amonestando, consolando 40 años. Reyes fueron, reyes vinieron y él seguía en su ministerio. Joacás, Joaquín, Jeconías, Sedequías, hasta que Jerusalén cayó en poder de Babilonia. Se retiró a Mizpa, protegido por Nabucodonosor, de hecho, pero luego fue llevado a Egipto, según la tradición, murió aserrado. De los eventos en esta época son que Babilonia destruye a Siria, Egipto impone brevemente el estatus de vasallo a Judá,
tiene que pagar impuestos. Babilonia, bueno, más que impuestos, tributo, derrota a Egipto y hace vasallo a Judá, deportó 10,000 de los judíos, allí incluyeron a Ezequiel y a Daniel. Judá se rebela, quiere apoyarse en Egipto, pero cae ante Babilonia. Judá se rebela otra vez, Babilonia destruye Jerusalén, el templo, exilia a su rey y a los nobles, y hay una emigración judía a Egipto. Esta en Jerusalén se conoce como la cueva de Jeremías. Se dice que ahí fue donde Jeremías se fue a lamentar por pues toda la desgracia que había caído sobre su pueblo. Entonces ahí se encuentra un recinto que se llama así, la cueva de Jeremías, y también está la cueva de Sedequías, que es donde Sedequías se refugió. Ahora, Jeremías, recordamos, fue perseguido por un número de ministros del rey Sedequías, incluyendo un tal Cefatías, hijo de Matán, Gedalías, hijo de Pasur, y Jucal, hijo de Selemías. Y por algún tiempo, pues saben que personajes que se decían altos críticos cuestionaban la historicidad de estos personajes, decían, no, pues ahí se lo inventó alguien. Pues ya ven que la historia es la historia y la arqueología es la arqueología. Se encontraron en Jerusalén los sellos de estos ministros. El sello de Gedalías, hijo de Pasur, y también el sello de Jucal. La doctora Eilat Mazar, que desafortunadamente ya falleció, encontró estos sellos. Pues fue claro que fue sensacional. Lo decía, ahí están los sellos, pues sí existieron. Pues sí, sí existieron, señores, ahí están. Los sellos, pues, de estos personajes que fueron enemigos de Jeremías. Cuando el rey Asurbanipal subió al trono de Nínive, el imperio asirio todavía mantenía el poder que había heredado de las conquistas hechas por Asaradón. Pero al final del reinado ya se veía que se estaban debilitando y cuando murió, el príncipe caldeo Nabopolázar se sublevó y con la ayuda del rey Medo, de Media, Xiaxares tomó la ciudad de Asur. Y posteriormente la capital asiria, Nínive, también cayó en manos de ellos en 612. El último soberano asirio, que se llamaba Asur-Urbalid II, se fue a la ciudad huyendo hacia la ciudad de Harán. Allí logró mantenerse vivo por un tiempo con ayuda de los egipcios, pero finalmente cayó en manos del rey caldeo Nabopolázar. De esto tenemos evidencias en las tablillas que en un momento ya les he mostrado antes. Y a partir de aquí, el poder de Babilonia entonces se comenzó a extender por todo el Oriente Medio, sobre todo después de la victoria de Nabucodonosor sobre el faraón Necao en la famosísima batalla de Carquemish, que está otra vez registrada también en las tablillas. Y Babilonia entonces se convirtió en la soberana de toda la región, y en la persecución contra Necao, Nabucodonosor impuso su poder sobre Judá, y surgieron dos facciones, una favorable a los egipcios, que querían hacer alianzas con ellos, y la otra que era favorable a los caldeos. Jeremías recomendaba la sumisión al rey de Babilonia, pero eso trajo como consecuencia que el profeta pues fuera injuriado, encerrado en prisión, casi a punto de morir de hambre. Y cuando Nabucodonosor tomó Jerusalén, pues Jeremías fue liberado. Nabucodonosor sabía de Jeremías y su amigo Gedalías fue nombrado gobernador. Pero cuando este fue asesinado, los israelitas que apoyaban la facción de Egipto obligaron a Jeremías a ir con ellos a Egipto, donde posteriormente murió. En la lección anterior, cuando empezamos nuestro estudio de la obra profética de Jeremías, con las profecías antes de la caída de Jerusalén hasta el tiempo de esta. Hoy vamos a estudiar la obra profética después del cautiverio, tanto en el libro de profecía que lleva su nombre como en el libro de Lamentaciones. Es decir, esa es la parte cuando ya lamentablemente
la ciudad ha caído e incluso el templo ha sido destruido. Notamos en la lección anterior, sin hacer énfasis en esto, que Jeremías era de la familia de sacerdotes y por esto, ya que sea que ejerciera o no su oficio, él era sacerdote. Este hecho explica la importancia que tiene el templo en las profecías de Jeremías, pues muchas veces él se iba a las puertas del templo a proclamar el mensaje de Dios. ¿Cuántas veces leemos que Jeremías tenía que ponerse en la puerta del templo para decir su mensaje al pueblo de Dios? O en la casa de Jehová, delante de los sacerdotes. Pero Jeremías también tenía otro oficio. Era poeta profesional. Es decir, antes, en otros países también, incluso en México, existía ese oficio como de poeta profesional. Por ejemplo, Sor Juana Inés de la Cruz tenía ese oficio. Cuando llegaba un personaje importante, sobre todo el virrey, se le pedía a Sor Juana que escribiera, le llamaban el arco, un arco donde ella publicaba poemas para conmemorar la venida del virrey. Pues ese oficio era el que tenía también Jeremías. Leemos en el libro Segunda de Crónicas que Jeremías endechó a Josías, es decir, escribió un lamento para que las personas lo leyeran durante las ceremonias fúnebres del rey. Se escribían, como digo, esos poemas para ocasiones fúnebres y también para otras ocasiones ceremoniales. No era nada más para cosas tristes, también para las coronaciones se hacían poemas. Entonces, la idea de poeta ocasional, o sea, un poeta que escribe para ocasiones especiales, se encaja precisamente con la función de la profecía en los libros de Jeremías, que está escrita en forma de poesía. La mayoría, ya lo habíamos mencionado, ¿no? Que la poesía se utiliza como instrumento para comunicar. Son discursos, pero discursos escritos en forma de poema. Y esto explica el afán de Jeremías de ubicar históricamente cada profecía, sobre todo las que encontramos en la última parte de su libro. Estas profecías que son escritas después de la caída de Jerusalén. Pues no era raro que un profeta escribiera lo que decía. Estas profecías no son, como otra vez los señores de la alta crítica han querido indicar, que fueron escritos después. Incluso dice que del siglo segundo. A ver, del siglo segundo antes de Cristo, ya el canon ya estaba cerrado. Pero ellos dicen que no, que fueron transmitidos, que en forma oral. Y la verdad es que no es cierto, porque el profeta mismo escribe y tenía un escribano, que era el que hacía los rollos. Entonces no es que se transmitieran como en otras culturas, otras literaturas, así ha sido. Pero la literatura del pueblo de Israel no, porque Israel desde la época de Moisés ya era un pueblo, a pesar de que eran esclavos o fueron esclavos en Egipto, se les enseñaba a leer y escribir. Hay documentos que registran escritura del protohebreo o del hebreo antiguo. Incluso se han encontrado estas evidencias en las minas, porque eran las minas donde iban los esclavos. Esta parte la dividimos en dos. La primera parte es una historia personal de la actividad profética de Jeremías después de la caída de Jerusalén. La segunda parte trata del tema que Dios frustra los planes de las naciones. Y como apéndice de esta profecía, estudiaremos el libro de Lamentaciones, que el maestro le puso cánticos tristes para un pueblo enlutado. El ministerio de Jeremías, la actividad profética de Jeremías después de la caída de Jerusalén, de los capítulos 40 al 45. Esta parte del libro tiene 3 movimientos. El primero habla de los acontecimientos inmediatamente después de la caída de Jerusalén y de la protesta de Jeremías contra la huida de Egipto, a Egipto. El segundo es una crónica de las profecías dadas en Egipto, donde Jeremías fue llevado junto con su secretario Baruch. Y el tercer movimiento es el del consejo especial a Baruch, de Baruch.
en el capítulo 45. Entonces, de eso se trata este estudio. Después de la caída, les mencioné yo que había pues mucha confusión en Jerusalén. Los que habían quedado todavía no aprendían a confiar en Jehová. Miraban más bien a intrigas políticas, alianzas con poderes terrenales, y en lugar de estar contentos y quietos bajo el reinado de Gedalías, o bajo el gobierno más que reinado de Gedalías, a quien Nabucodonosor había puesto como gobernante sobre los que no fueron llevados a Babilonia, al como Jehová les había aconsejado por boca de Jeremías su profeta, el pueblo buscaba la insurrección, la rebelión y hasta el terrorismo. Los astutos políticos entre el pueblo pensaban luchar con Egipto contra Babilonia. Dios mandó un recado por medio de Jeremías y le dice al pueblo que debe quedarse quieto bajo el yugo de Babilonia, porque él mismo le va a cuidar. Pero si busca una alianza con Egipto, le va a ir mal. ¿Qué hizo el pueblo? Buscó alianza con Egipto y en efecto les fue mal. No quisieron pues poner atención a la advertencia que les decía, ¿no? Si ustedes dicen, entraremos en la tierra de Egipto, en la cual no veremos guerra, no iremos sonido de trompeta, ni padeceremos hambre y ya moraremos. Ajá. Oigan, si se vuelven a Egipto, la espada que temen los va a alcanzar. Y el hambre que tenéis temor, allá en Egipto os perseguirá y allá moriréis. Los que entren a Egipto van a morir de espada, de hambre, de pestilencia. No habrá de ellos quien quede vivo. Les fue mal. Llevado a Egipto, Jeremías explica la voluntad de Jehová y profetiza la victoria de Babilonia sobre Egipto. También da un fuerte regaño al rebelde pueblo de Dios por su constante necedad. Le hace recordar la paciencia de Dios, pero también el hecho de que Jerusalén ya sufre por su tercera desobediencia. No quieren entender, no se dan cuenta de que ahorita quien tiene el poder pues es Babilonia. Increíble, pero cierto. El pueblo de Dios, con comillas, responde diciendo que Jeremías interpreta mal la situación. Y la verdad, dicen ellos, es que el pueblo es castigado por haber dejado la idolatría. Es tal la ceguedad espiritual de estas personas que así es como dicen. Mas desde que dejamos de ofrecer incienso a la reina del cielo y de derramarle libaciones, nos falta todo. Y a espada y hambre somos consumidos. Y dicen las mujeres, cuando ofrecimos incienso a la reina del cielo y le derramamos libaciones, ¿acaso le hicimos tortas para tributarle culto, le derramamos libaciones sin consentimiento de sus maridos? Fíjense nomás. Jeremías le contesta y dice que la prueba de su error será la caída del faraón Ofra en manos de sus enemigos. Egipto pues no podrá resistir el avance de Babilonia. Y el pueblo de Dios tiene que aprender a tomar en serio la palabra de Dios y dejar de coquetear con el pecado. Y lo dice con claridad. Yo entrego a Faraón Ofra, rey de Egipto, en manos de sus enemigos y en mano de los que buscan su vida, así como entregué a Sedequías, rey de Judá, en mano de Nabucodonosor de Babilonia, su enemigo que buscaba su vida. El pecado de no confiar en Jehová, el pecado de malinterpretar la religiosidad y el culto que según ellos les iba mejor cuando adoraban a la reina del cielo.
Recuerdo una vez un hermano que de hecho ahorita sí es pastor, pero sí me comentaba que él no iba a los cultos en la tarde porque me decía a la iglesia, dice, porque es que cuando vamos nos peleamos porque no se apuran, porque yo quiero llegar a tiempo, porque no salen rápido, y si cuando no vamos, hasta estamos más tranquilos y estamos mejor. Bueno, creo que no estaba interpretando bien, ¿no? Si es que era pelear o no pelear, o que era mejor ir a la iglesia o quedarse viendo películas en su casa. Hay que saber interpretar qué es estar en paz o no. El mensaje al pueblo del pacto termina en este punto. Ahora Jeremías da una palabra especial a Baruch. Parece que su fiel ayudante quedó deprimido y Jeremías pues le da una palabra de regaño, aunque también de consuelo. Porque imagínense, Jeremías está hablando, Baruch está escribiendo todas estas cosas y Baruch pues, se siente triste, no está muy a gusto. Baruch había esperado grandezas en el sentido de que era el escribano de Jeremías. Jeremías había sido apoyado por Nabuzaradán, el hombre en jefe de Nabucodonosor. Nabucodonosor mismo había encargado que se tratara bien a Jeremías. Pues obviamente el escribano dijo, no, pues ya la hice. Pero ahora está aquí, refugiado en Egipto, llevado a la fuerza junto con Jeremías. Se condolía de sí mismo y con razón. Deja esto, dice Jeremías. Ha dicho Jehová que te dará vida. Ya no digas, ay de mí ahora, porque ha añadido Jehová tristeza a mi dolor. Fatigado estoy de gemir y no he hallado descanso. Pues sí, tenía razón, porque quienes habían llevado a Jeremías y a Baruch a Egipto no eran sus amigos, eran enemigos de ellos, que no les hacían caso, que los maltrataban. Así le dirás, ha dicho Jehová, he aquí que yo destruyo a los que edifiqué, arranco a los que planté ya toda esta tierra, y tú buscas para ti grandezas, no las busques. He aquí que yo traigo mal sobre toda carne, ha dicho Jehová, pero a ti te daré tu vida por botín en todos los lugares a donde fueres. Baruch también estará bajo la protección especial de Dios. Dios le promete pues que va a salir con vida. No es el caso de Jeremías, ya les dije que según la tradición, a Jeremías lo mataron, los mismos judíos, y lo torturaron antes de matarlo. Pero cuando menos aquí Baruch pues tiene la promesa de que su vida será respetada. ¿Va a sufrir? Pues sí, porque está de refugiado en Egipto, pero pues como dice, cuando menos su vida será cuidada. De los capítulos 46 al 52 hay discursos sobre cómo Jehová frustra los planes de las naciones. Jeremías fue llamado por Dios a ser profeta a las naciones. Por eso gran parte de sus profecías trata de las naciones. Jehová es el Dios de la historia, toda la historia, y puede tratar con su pueblo como el pueblo del pacto precisamente porque controla los destinos de todas las naciones. Y uno puede decir, qué atrevimiento. Un judío, bueno, un israelita, refugiado con Jeremías, y se atreve a hablar con respecto al destino de otras naciones. Es verdaderamente absurdo. Está bien que hable a su pueblo, pues finalmente el pueblo de Israel, pero que además tenga palabra para las demás naciones, era algo incomprensible en aquella época. Pero si Jehová no dirige a todas las naciones, no puede efectivamente hacer promesas a una de ellas. Además, lo que hace Jehová tiene una importancia cósmica. Su nación, la nación de Israel, no estaba en una burbuja, estaba rodeada de otros pueblos. Y ellos tenían que ser bendición para todos esos pueblos. Y los otros pueblos tenían que aprender a adorar a Jehová a través de este pueblo. Falló. El pueblo falló
y el Señor entonces tuvo que castigarlo. Pero ahora las naciones de alrededor también tienen que escuchar la palabra de Dios. Primero habla Egipto, esa nación en que confiaban los rebeldes de Judá. Y hay dos mensajes acerca de Egipto. El primero habla del ejército cuya preparación es simbólica del venidero juicio de Dios, la venganza de Jehová, en términos generales, porque Egipto pues pensaba que igual, ¿no? Tenía caballos, tenía carros, tenía de los mejores mercenarios de la antigüedad, los etíopes. Tenía un ejército de ellos también, tenía arqueros, pero Egipto será conquistado por Nabucodonosor, dice el segundo mensaje. Pues así es. Luego habla Jeremías a las naciones vecinas de Judá. Ya no tenían importancia como enemigos ni como posibles aliados, pero eso sí, están incluidos en los planes de Jehová para el mundo. También eran los tradicionales enemigos del pueblo de Dios. Ellos son Filistea, que en latín se dice Palestina, que son Palestina, Moab, Amón, Edom, Damasco, Sedar, Azor y Elam. Y el mensaje para ellos es el de anunciar lo que va a pasar, a fin de que puedan ver la mano de Jehová en la historia. Lo que Jehová entonces hará, sacudirá a toda la tierra. Y las naciones de alrededor tienen que estar conscientes que ellos no van a escapar tampoco, que aunque se vean que están fuertes todavía, que todavía pueden mantenerse como pueblo, eventualmente Tiro, Sidón serán destruidos. Y Moab también, y se menciona Hezbón, se mencionan los otros lugares, que como les digo, son lugares históricos, son lugares que se pueden encontrar y desenterrar todavía. Por último, Jeremías habla a Babilonia, la nación que es instrumento en las manos de Dios para efectuar sus propósitos en la tierra. El profeta le advierte que no por eso es inmune al castigo de Dios. A pesar de todo el poder que tenga, dado por Dios, por supuesto, no queda exento de los juicios de Dios. Pone el ejemplo histórico de Jerusalén y Jeremías termina su libro con esta nota concreta para mostrar que Jehová, el Señor de la historia, cumple sus propósitos en la historia. Y que eventualmente también Babilonia caerá, que Caldea será para botín, que será saqueado. Pues ella también sufrirá el juicio de Dios. Y ahora veamos los cánticos tristes para un pueblo enlutado, las lamentaciones. Son poemas del tipo de elegía o endecha, treni también se llama en griego. Eran cantos que se usaban durante los funerales, poemas, como les decía, que, pues, bueno, Jeremías hizo uno para Usías. Los poemas, en este caso, están escritos con una manera, pues, muy hebrea de escribir poesía, y que son los acrósticos. Es decir, el verso inicia con la letra hebrea correspondiente a las 22 del alfabeto hebreo, por eso son 22 versículos que empiezan con esta, que es la Aleph, ahí tiene el nombre con letras latinas, la Aleph, la Bet, la Gimel, la Lal, la Hei, la Baf, Zain, la Het, la Det, la Yod, la Hav, la Lamed, la Mem, la Nun, la Samech, la Ain, la Pe, la Tzadi, la Kof, la Resh, la Shin y la Ta. Son 22. Algunas de esas también tienen formas finales, pero son 22 nada más. Y entonces cada versículo empieza con esa letra. Este libro de las lamentaciones, ya les mostré que no está junto con Jeremías, sino que es un rollo
que forma parte de los Megilot, que así se llama en hebreo, y que están dentro de los escritos. Estos Megilot son el libro de Esther, el libro de Cantar de los Cantares, el libro de Ruth, el libro de Jeremías, pero es el de las Lamentaciones, y el Eclesiastés. Ahora, cada uno de estos libros se lee durante ciertas festividades judías. La de Esther, bueno, obviamente se lee en la fiesta de Purim. La del Cantar de los Cantares durante la fiesta de la Pascua. El de Ruth durante la fiesta de las semanas o el Pentecostés. El de Cogelet o el de Eclesiastés es leída durante la fiesta de los tabernáculos. Y las Lamentaciones, se lee en un día de ayuno durante el mes de Av, es que le llaman también el Tisha B'Av, que pues es el principal día de ayuno y se recuerda una vez al año el día más triste de la historia judía. La destrucción del primer templo de Jerusalén. Y también recuerdan posteriores calamidades, la destrucción del segundo templo, el templo de Herodes. Recordarán que Herodes reconstruyó el templo y hasta lo hizo mucho más grande, más elegante, más bonito que el de Salomón, pero en el año 70 fue destruido por Tito. Fueron llevados otra vez los despojos a Roma y se hizo un arco del triunfo para Tito, que todavía se puede ver allá en Roma, conmemorando la destrucción de Jerusalén y del templo, por supuesto. También la intensa persecución por Adriano, ese emperador más o menos casi 100 años después de Cristo, y que fue el que cambió el nombre de Judea, ya lo hemos comentado, al nombre de Judea por Palestina. Estaba tan enojado el emperador romano que dije, sí, allá me tienen hartos esos judíos, ya la región no se va a llamar jamás Judea, voy a borrar el nombre de Judea de la historia y le voy a poner la provincia de Palestina, para que les duela. O sea, Filistea en latín. Entonces imagínense, los judíos ya no iban a ser judíos, iban a ser palestinos, o sea, filisteos. Bueno, casi lo logró, ¿no? Porque ahorita todavía le llaman muchas personas a esa región palestina, siguiendo el ejemplo de Adriano. La expulsión de los judíos de Inglaterra, de Francia y claro, la famosa expulsión que llevaron a cabo los reyes católicos en 1492, allá en España, tanto Isabel como Fernando. En el libro vemos el producto pues de las actividades profesionales de Jeremías, que decíamos él era profeta, ese era su oficio de la familia de los sacerdotes, pero su oficio era ser profeta, pero también era poeta. Y ya les decía yo, como poeta, pues era un poeta oficial, no era nada más un aficionado, sino que también era un puesto que él tenía. Y este libro, pues, de las Lamentaciones, nos da evidencia de la calidad, de la capacidad poética de Jeremías. Y exige que lo incluyamos en la lista de los grandes poetas de la humanidad. Los capítulos del libro corresponden a los 5 poemas. El primer poema podemos ponerle como título La ciudad asolada. Hay 22 estrofas. Describe la tristeza de la ciudad que es personificada en la última parte del poema. Confiesa la justicia de sus castigos y apela a Jehová para misericordia. Amargamente llora la noche, sus lágrimas están en sus mejillas. No tiene quien la consuele. Desapareció de la hija de Sión toda su hermosura. Son 22 versículos. Y termina pues pidiendo misericordia. Mira, Jehová, estoy atribulada.
Mis entrañas hierven, mi corazón se trastorna dentro de mí, porque me rebelé en gran manera. El segundo pudiera tener como título La fuente de la tristeza. El profeta afirma que la tristeza se debe a la actividad justa de Jehová. En este poema, el profeta exhorta al pueblo a la penitencia y lo guía en esta actividad, dando expresión a su aflicción. Entesó su arco como enemigo, afirmó su mano derecha como adversario y destruyó cuanto era hermoso. En la tienda de la hija de Sión derramó como fuego su enojo. Desechó el Señor su altar, menospreció su santuario. Jehová determinó destruir el muro de la hija de Sión. Sus puertas fueron echadas por tierra, destruyó, quebrantó sus cerrojos. Se sentaron en tierra, callaron los ancianos de la hija de Sión, echaron polvo sobre sus cabezas. Se ciñeron de cilicio, las vírgenes de Jerusalén bajaron sus cabezas a tierra. El tercer poema es el más largo y personal. Merece toda una lección, o quizá más de una. Nosotros lo vamos a hacer en 5 minutos. Si le pusiéramos el título, sería algo así como La desesperada esperanza del profeta. Aquí encontramos una magnífica descripción lingüística de la tristeza y esperanza de Jeremías. Contemplamos junto con él sus más profundos sentimientos, su dolor, su tristeza, su angustia. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Me dejó en oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Entesó su arco y me puso como blanco para la saeta. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Pero vemos cómo su esperanza siempre era la palabra de Jehová. Y una confianza en la misericordia y soberanía de Dios. Aquí vemos resumidas todas las experiencias que estudiamos en la profecía de Jeremías. Y nótese cómo el profeta, por toda la profundidad de sus sufrimientos, nunca pierde la confianza en Jehová. Y esta es la que le sostiene. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Porque el Señor no desecha para siempre. Antes se aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos rebelamos y fuimos desleales. Tú nos perdonaste. El cuarto poema se puede llamar Desastre y Desolación. A través de una serie de imágenes originales, Jeremías hace palpable la desolación del pecador. Aquí vemos la perversidad del pecado y el desastre moral y material que causa en el pecador. Los hijos de Sión, preciados y estimados más que el oro puro, cómo son tenidos sus vasijas de barro, obra de manos de alfarero. Aún los chacales dan la teta y amamantan a sus cachorros. La hija de mi pueblo es cruel, como los avestruces en el desierto. La lengua del niño de pecho se pegó a su paladar por la sed. Los pequeñuelos pidieron pan y no hubo quien se los repartiese. Las manos de mujeres piadosas cocieron a sus hijos. Sus propios hijos les sirvieron de comida en el día del quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Es por causa de los pecados de sus profetas, las maldades de sus sacerdotes, quienes derramaron en medio de ella la sangre de los justos.
El último poema es una oración. La podemos llamar la sincera petición del afligido. Y está hecha en términos del pacto. Pide a Dios que se acuerde, afirma su confianza en el seguro trono de Jehová. Dice el versículo 19, mas tú, Jehová, permanecerás para siempre, tu trono de generación en generación. Aunque por el monte de Sión que está asolado, zorras andan por él. Vuélvenos, oh Jehová, a ti y nos volveremos. Renueva nuestros días como al principio. En la misericordia más extrema, el pueblo del pacto tiene esperanza, porque Jehová es el Dios del pacto. Entonces, sí son lamentaciones, sí son muy tristes, pero hay esperanza. Hay confianza en la restauración. ¿Qué hacer cuando nos salen al encuentro el sufrimiento y la desgracia? Quizá la reacción espontánea es culpar a Dios. Y el clásico, ¿por qué a mí? Alejarnos de Él en un gesto de enojo, desecho, desesperanza. Esta lamentación nos enseña otro camino, el de la plegaria y la fe. Nos lleva a descubrir el sentido misterioso del dolor. ¿Recuerdan a Job? El misterio del sufrimiento. Nos enseña a confiar en Dios para transformar nuestra desolación en esperanza. En Lamentaciones, en el capítulo 3, es donde se encuentra este mensaje inmortal. Esto traigo mi corazón, por eso tengo esperanza, que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. Este es un coro muy famoso. Quiero terminar la exposición escuchando, hay muchas versiones, pero esta es una de las que a mí me gustaron. Y entonces tengo todavía unos minutos para que podamos terminar entonces con este coro. Bueno, pues para la próxima nos toca Ezequiel. Muchas gracias, maestra. No sé si hay algún comentario ahora, alguna pregunta, duda. Creo que ha sido una de las... Nos quedamos reflexionando, ¿verdad? Sí, es uno de los profetas que realmente siente ese dolor y nos hace partícipes, ¿no? De esto. Entonces, pues, hay que reflexionar y seguir estudiando y que esto nos sirva a nosotros de ánimo, consuelo, saber que las misericordias del Señor son nuevas cada mañana. Amén. Vicky, querías. Sí, creo que no nada más él es el llorón. No, nosotros también, porque el ver todo lo que él estuvo anunciando y anunciando y anunciando, ¿cuántos siglos han pasado? Y en nuestro tiempo lo sigue anunciando. Y con esta pandemia creo que no aprendemos todavía. ¿Cómo es posible que nuestro corazón esté tan duro, ya con callo? Y que creo que era importante tener esta lección ahora, como decía Francis, para hacernos recapacitar, para reflexionar, para entender que tenemos un Dios maravilloso, un Dios que no duerme, un Dios que no se desvela, un Dios que siempre está al pendiente de nosotros y que esa es nuestra esperanza, que con vacuna y sin vacuna, Él nos sostiene en su mano.
y que saldremos victoriosos en todo lo que emprendamos, pero si estamos bajo su cuidado. Y como el San Francisco también eso, a lo menos a mí me da consuelo, me da alegría que ya tanto tiempo que tengo de edad y no había visto tantas cosas como ahora, pero que el Señor nos ayude y así como dice su palabra, que nos sostenga. Y es lo mismo que pido para todos ustedes. Gracias, maestra Saray. Antonio. Creo que Y decía. Un saludo para la esposa de Marquitos, Eli. Gracias, gracias. el himno que escuchamos de fidelidad es una interpretación del amor de Dios, la misericordia que Dios ha tenido a través de todos los tiempos. Leyendo Jeremías y Lamentaciones, vemos cómo Dios exhorta al pueblo y vemos también ahí cómo a veces queremos ayudar a Dios haciendo algunas cosas que pensamos vamos a salir adelante y Dios nos ha dicho, tú tienes que hacer esto y no lo hacemos y tenemos el descalabro. Y Dios, a pesar de todo esto, se ha mantenido fiel. Esa ha sido mi convicción de que Dios es fiel. Le pido a Dios que me ayude a mí para ser igual en esa fidelidad, porque en verdad que fallamos constantemente. Sí, como dice nuestra hermana, en esta pandemia hoy estamos viendo cómo está azotando y sin embargo todavía no entiende la humanidad o no entendemos sí qué es lo que Dios quiere que hagamos. Enderezar el camino, volvernos atrás, dejar el pecado, que es lo que nos está verdaderamente poniendo de barrera en esa comunión con Dios, porque eso es precisamente, todo eso tiene un propósito. Que Dios nos ayude a entender ese propósito y a dar el paso decisivo para volvernos a Dios. Estos son ejemplos a través de Jeremías, todo lo que sufrió, y así están sufriendo los pastores y todos los evangelistas que están proclamando la palabra de Dios, y a veces hay oídos sordos. Creo que es tiempo de que ya dejemos atrás todo esto y nos volvamos a Dios. Dios les bendiga. Pues esto que estaba, este canto que estaba escuchando ahorita, me recordó mucho los tiempos en los que estábamos ahí en Berit y que escuchábamos al coro Sion. Y pues quiero dar gracias a Dios que por su amor y por su fidelidad estoy ahorita aquí. Realmente es una bendición poder estar nuevamente aquí, porque pues tuve un problema de salud fuerte y realmente solo por gracia del Señor nuevamente estoy aquí completo. Gracias a Dios. Yo también muchas veces he estado como el rey David, cuando no sé qué salmo es, no, pero dice, se llenó de amargura mi alma y en mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía. Era como una bestia delante de ti. Mas Dios en todo tiempo estuvo conmigo, me tomaste de la mano derecha. Mas la roca de mi corazón es Dios y mi porción es Dios. Y tengo entendido que David escribió este pequeño frase porque él se sentía así como Jeremías, que a los demás les iba bien y a él no. Y muchas veces yo así he estado. Esa es la verdad. Uno le falla a Dios y uno rebelde porque, como usted dice, hermana, no sabemos interpretar bien la Biblia, no sabemos interpretar bien las escrituras y creemos que por ser cristianos ya todo nos va a salir color de rosa y no es verdad. Ese es un campo de preparación en el que estamos en esta vida. Y yo sí, muchas veces en rebeldía me he sentido así como impotencia porque yo digo, ¿por qué he estado tantos años batallando con esta enfermedad y por qué fulana, sutana, mangana, que no creen en ti, están bien? Y porque hay gente que ni siquiera se acuerda de ti y gozan de plena salud. Y pues sí es cierto. El hecho de pensarlo, uno le está fallando a Dios, porque Dios es fiel a pesar de cómo estemos. Él es bueno. Claro.
Dios les bendiga a todos. Igualmente. Maestra, ¿algún comentario? ¿Algo más? Quiero escuchar Ezequiel. Nos toca Ezequiel. Oh, ya, sí. Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces nos despedimos. Bueno, pues que Dios les bendiga a todos, que Gracias. tengan un inicio Bye, de la bye. semana Gracias, lleno gracias. de bendiciones. Gracias. Estaremos aquí, si el Señor lo permite, el próximo sábado. Saludos a la fundación.